que el Código Penal se están empeñando todos en ponerles colores azules y rojos a los artículos. Si hablas de la ocupación, parece que es un facha. Si hablas de la libertad sexual, parece la biogénero es, yo que sé, una feminazi. Vamos a tranquilizarnos todos y vamos a hablar con un poquito más de profesionalidad y técnica jurídica. Esto es como la rana hervida que se va calentando y aguanta temperaturas que son impensables para cualquier persona. Pues una víctima de violencia de género le pasa lo mismo. ¿Qué sucede? Estás ahí, no me ha pedido perdón, tal, y la culpa. Hombre, ¿vas a meter en prisión al padre de tus hijos? Bienvenidos, bienvenidas a Precluidos, vuestro espacio donde hablamos sobre derecho un poco para acercarlo a la ciudadanía. La semana pasada estuvimos con dos magistradas que llevan 20 años en ejercicio, son las promotoras de la cuenta A Hacer Puñetas, y nos quedaron muchos temas en el tintero, como coloquialmente se dice, así que vamos a volver con ellas, con Amparo Salom y María Isabel Llambés. ¿Qué tal, cómo estáis? Bienvenidas de nuevo. Muy bien, muchas gracias. Cerramos el anterior capítulo hablando de grandes despachos de abogados y pequeños despachos de abogados. ¿Esto cómo lo veis? A ver, que nos interesa mucho el debate. A ver, yo soy gran defensora del despacho pequeño, pero el despacho pequeño que se lo ocurra y se lo trabaja. Y siempre cuando hago charlas a abogados jóvenes, siempre les digo, no os sintáis intimidados porque oyes la palabra, no voy a decir el nombre de despachos, pero... Big Four, que parece que... Aquí nos pasa también, cuando dicen uno de aquí... Y te tienes que desmayar. No está a tu mismo nivel, no es un elefante con el que no puedes. Hay mucho, en mi opinión, en sala, por lo menos en civil y mercantil, que es donde yo he estado, luego pinchan mucho en sala. No tienen rapidez, no tienen la práctica. Quizás porque se centra mucho más en la vía extrajudicial o están con las tácticas de intimidación, ¿no?, que a veces recibimos. Como no lo veo, pero sí que en sala no os sintáis intimidados por grandes nombres. O amenazas de costas, perdón, amenazas de costas porque tu cliente no es tan grande como el suyo. Y nos podemos recurrir lo que queramos. Esto es que lo hemos oído todos. Sí. Y el cliente puede recurrir lo que quiera, si me le da igual 1 millón que 2. Ya. Esto, claro, quizás es un poco por ahí también. Pero yo me refiero al ejercicio profesional del abogado que no se sientan intimidados. Yo he visto despachos unipersonales de estudiárselo y hacer un trabajo técnico jurídico excelente. El Tribunal Supremo ha elogiado abogados del turno de oficio. Correcto, ¿verdad? Por ciertos casos, en un caso concreto penal muy duro. Un caso penal muy duro. En la propia resolución del Tribunal Supremo. Qué grande el cómplice. La verdad es que eso se agradece mucho también, que los magistrados y las magistradas en algún momento determinado podáis decir en la resolución: oye, pues mira, fantástico este argumento. Y estas coletillas que para nosotros, para vosotros a lo mejor es el día a día, pero para nosotros es oro en paño. El agradecimiento y el reconocimiento al trabajo, al hilo de lo que decíamos en el otro programa de la administración pública, por ejemplo, que te reconozcan una simple palabra de agradecimiento ya es muy reconfortante. Es curioso esto porque también parece como que le haces la pelota al juez y no es cierto. O sea, yo muchas veces en conclusiones no te cuesta nada decir: oye, muchísimas gracias al tribunal por el tiempo que nos habéis pensado, por dejarnos exponerlo, gracias al compañero por el informe. Porque a veces que los informes son fantásticos, hay otros que son un churro como un piano, pero cuando lo hacen bien, tampoco parece que nos cuesta tanto. Sí, nos cuesta. Sí, lo tenemos ahí en el ADN. Comenta tú si quieres el tema de las grandes firmas. No, lo de las grandes firmas a nivel de civil, yo sí que recuerdo que a veces cuando vienen con grandes compañías, vienen como con unas instrucciones preestablecidas. No es lo mismo que mirar como si fuese el caso propio de un particular o de una mercantil propia, sino que como ya pierde la trazabilidad de ese asunto y lo llevan en macro bufetes de, pues no pueden negociar, no pueden llegar a acuerdos, no sabes si tienen instrucciones, un poco como que da igual ganar que perder, da igual costas que no. Entonces es un poco así como ese al aire, es hacer audiencias previas al mogollón y ya está. Tengo un poco la sensación a veces. A mí me gustaría romper, o sea, pasar a un modo un poco más jurídico dentro que la gente nos entienda, pero romper algunos mantras que están bastante extendidos, ¿no? El primero es hablando de la violencia sobre la mujer, de que se habla constantemente, hay un debate del típico de, oye, mira, pues si tu mujer te denuncia, te vas a estar 3 días detenido, el juez no te va a hacer ni puñetero caso, presunción de veracidad sobre lo que dice ella. Vosotros, ante este discurso que está absolutamente alejado de la realidad, sobre todo los que tocamos penal,
¿qué le explicaríais a toda esa gente? A ver, yo creo que hay que tener, y lo lanzo porque a los jueces también se nos ha tachado como que somos unos jueces machistas, que no vamos a atender a las víctimas de violencia. Entonces, lo primero que quería lanzar del mensaje de la violencia es que se está haciendo un trabajo muy bien hecho, que es pionero en España, porque tenemos una ley desde el 2004, Ley de Protección Integral. Entonces, que las víctimas que tengan que denunciar, que tengan confianza en ese sistema, que no van a ir solas, no van a pasar un calvario, pero no es grato, igual que no es grato divorciarte, pero que no van a pasar un calvario, que van a estar muy bien atendidas, que van a estar acompañadas, que en un mismo día se puede resolver si tiene que adoptar una orden de protección, unas medidas civiles respecto de los hijos, lo van a tener todo el mismo día, pero que obviamente es un sistema que no es que pones una denuncia y te sale el ticket de una orden de protección, que es lo que parece que algunos quieren. Es un sistema que por los principios penales, desde el principio de presunción de inocencia, el principio de legalidad, es el juez junto con el fiscal y las partes y con toda una serie de garantías en las que esa mañana se va a tener que ver los indicios. Lo que se aprueben, las declaraciones, toda otra serie de cuestiones para resolver conforme a derecho, si hay indicios de criminalidad, si hay peligro, para motivar y argumentar suficientemente una resolución que, ojo, no es cualquier cosa tampoco. Pone una orden de protección que a lo mejor va a implicar que ese padre va a dejar de ver a sus hijos. Entonces hay que hacerlo con unas garantías, o a lo mejor sí que hay que hacerlo. El resumen es, hay que ir al caso concreto, ¿no? Hay que ir a cada caso. Sí. Esto es algo que se repite como mantra, pero es que no existe otra fórmula. Los automáticos, que si no harían máquinas expendedoras de órdenes de alejamiento. Correcto, y de detenciones, y de absoluciones. Y al hombre, porque esto se escucha, el hombre que está con el miedo, que dice, no, voy a discutir con mi pareja porque si me denuncia... Claro, evidentemente estos discursos se llevan absolutamente a los extremos, pero a este hombre... ¿Qué le decimos? Vamos. A ver, bueno, no habla. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en los procesos de violencia sobre la mujer rigen los mismos principios que en el resto de los procesos penales. Y el básico nuestro es la presunción de inocencia. No hay presunción de veracidad en la declaración de ninguna víctima, ni de violencia de género ni nada. El encausado o el detenido es inocente hasta que la acusación demuestre lo contrario. Por lo tanto, sin pruebas no vas a ser condenado. De hecho, si no, no habría absoluciones en violencia de género. Sí que es cierto que en base a esos principios puede haber que haya hechos que no hayan podido ser probados, lo cual no significa que no hayan sucedido, sino simplemente que no hayan podido ser probados. Pero no voy a discutir con mi mujer porque si no me denuncia y voy detenido, no, lo que no tienes que hacer es insultarla o acosarla o despreciarla. Pero puedes discutir con quien quieras. Bueno, de hecho, debes discutir, pues no discutes con tu mujer, tienes un problema. Mal asunto, sí. ¿Y afecta a los procedimientos de familia las denuncias por violencia de género? Es decir, ¿cómo afectan a los procedimientos de familia? Bueno, pues en el momento en el que en cualquier procedimiento de familia haya un procedimiento aperturado de violencia de género, por así decirlo, hay, llamándolo, un caso activo de violencia con un procedimiento aperturado. Entonces, en ese momento, el juzgado de primera instancia tiene que inhibirse al juzgado de violencia, es decir, ese asunto de familia, esa decisión sobre los hijos menores o sobre cualquier otra cuestión en el ámbito del derecho de familia, ya pasaría a conocer el juzgado de violencia, el juzgado especializado, porque el legislador lo que ha querido es que una vez exista ese precedente, ese caso de violencia, todos los asuntos derivados del mismo, de esa pareja o expareja, conozca el procedimiento por unificar lo que es la tramitación de todos esos procedimientos ante un mismo juzgado y porque se presume que tiene una especialización para atender esos asuntos, porque el derecho de familia de violencia tiene una serie de especialidades también. ¿Se instrumentaliza la violencia en algunos divorcios contenciosos? ¿Es cierto ese número que todo el mundo utiliza, el 0,01% de denuncias falsas? A mí personalmente no me consta. Y el tema de las denuncias falsas es... tú puedes denunciar falsamente lo que sea.
Cualquier ámbito. En cualquier ámbito. Puedes denunciar que te han robado y en verdad lo has perdido. ¿Al seguro? Por ejemplo. Y puedes denunciar falsamente. Y nadie nos ponemos a analizar las denuncias falsas contra el seguro, por ejemplo, cuáles son. A mí, personalmente, no me consta. ¿Que puede haberlo? Puede haberlo. Yo no vamos a negar una cosa que puede suceder. Lo mismo que yo puedo salir de aquí y denunciar que me habéis robado del bolso ahora mismo mientras estoy aquí la cartera. La tengo aquí. Préstame mucho dinero, vaya. No, soy jueza. Es el sueldo. No, es que ese tema de las denuncias falsas siempre se está con eso. Mis hijos también me preguntan por ese tema. Y claro, sale que denuncias falsas creo que es un 1%, o sea, algo como un porcentaje muy, muy pequeño a nivel estadístico. ¿Qué pasa? Que hay un gran porcentaje de procedimientos de violencia que porque no hay indicios suficientes o porque ella, ojo, retira la denuncia acogiéndose a la dispensa al 416, ¿qué es lo que pasa? En un gran porcentaje, no porque existan suficientes indicios, acaban en un sobreseimiento provisional. Pero que no existan suficientes indicios o que la víctima se acoja al 416 no quiere decir que se haya instrumentalizado o que estemos hablando de una denuncia falsa. Y yo creo que lo que hay que hacer es confiar en ese magistrado, en ese juez, que lo que va a hacer de forma imparcial es hacer una instrucción para determinar si concurren los indicios o no. Confiemos en nuestro sistema, que es bueno. Ahora justamente que habías dicho esto, 416. que ahí sí os voy a preguntar vuestra opinión, porque el 416 lo que viene a decir es que la víctima se puede acoger a su derecho a no declarar contra, en este caso, su pareja, ¿no? Pues por el hecho de que puede haber una dispensa de no declarar en procesos penales contra el familiar. Pero es cierto que el Tribunal Supremo lo que dice es, oiga, si la víctima se ha constituido como acusación particular, posteriormente no puede acogerse al 416. Aquí, ¿no veis como un empuje del legislador, o en este caso del Tribunal Supremo, para decir, oye, no, si hay un tema de Biogeni, tú has denunciado, déjanos llegar al final del asunto para poder hacer justicia? ¿Hasta qué punto la propia víctima pierde la decisión? A ver, es que la dispensa a no declarar, en mi opinión, es peligrosísima. Tú no sabes lo que hay de ahí detrás. Es que muchas veces se ha investigado todo y al final, el día del juicio, después de 2 o 3 años, no me acojo a mi derecho a no declarar. Y como son delitos que se cometen normalmente en la intimidad del hogar o tal, y no hay más prueba que tu testimonio, si tú no lo prestas, pues no hay prueba, con lo que comentábamos antes, presunción de inocencia contra el acusado y hay que absolverlo. Es peligrosísimo, en otros países no existe. A ver, mi experiencia es que el 416, sobre todo cuando tiene una virtualidad más importante, es en el primer momento, en el que el juicio rápido con detenido llega al juzgado de violencia. Entonces ahí normalmente hablan en la oficina de ayuda de la víctima y ella decide si va a declarar o no. Ese es el punto clave, porque aunque luego después ella a lo mejor no quiera declarar en juicio, ya tienen la instrucción, su declaración que corrobora. Y también quería decir que no siempre todo es la declaración de la víctima, porque hay muchísimos casos que se está siguiendo de oficio. Es decir, cualquier mínimo parte de lesiones, cualquier vecino que ha oído testigo, que abre la policía la casa y ya dice ella es que me ha pegado, aunque luego después no quiera declarar y firmarlo. Ya tienes un testigo de referencia que es la policía, la Guardia Civil, que ha acudido en un primer momento. Entonces hay muchos casos que aún pese a la dispensa al 416, por el resto de elementos del procedimiento se va a seguir de oficio en esa causa. No solo 416, pero haya lo que haya, ya lo archivo, no. Claro, es que detrás de esa dispensa es lo que vosotros decíais. Primero, que puede haber una carga psicológica, que normalmente la hay, brutal sobre la víctima, que está inmersa en ese círculo de no, es que me ha perdido perdón, le pongo nervioso, y luego al final lo que lleva a circunstancias luego muchísimo peores, ¿no? También quizás es una forma de proteger a la víctima, ¿no? Pues sí, es que la violencia de género tiene un ciclo. Tú eres de jueza de violencia. Bueno, estás bebiendo, lo explico yo. Primero está la fase de calentamiento, como aquel que dice, se incrementan las discusiones, tal. Luego está la fase del incidente agudo, donde explota, está la discusión, la agresión, tal. Y luego la fase de la luna de miel o la reconciliación. No lo volveré a hacer, lo he hecho fatal. Esto, para la gente que nos está escuchando, se repite y no va a parar nunca. Entonces, si identifica a alguien que me está escuchando esto,
que sepa que tiene que salir de ahí, porque no hay perdón que valga, va a volver a pasar. Y cada vez peor, de hecho. Y cada vez los ciclos van a ir aumentando en agresividad. Por lo tanto, la víctima está inmersa en ese círculo del que ella misma no se ve capaz de salir, porque esto es como la rana hervida que se va calentando y aguanta temperaturas que son impensables para cualquier persona. Pues una víctima de violencia de género le pasa lo mismo. ¿Qué sucede? Estás ahí, no me ha pedido perdón, tal, y la culpa. Hombre, ¿vas a meter en prisión al padre de tus hijos? ¿No? O yo recuerdo un caso que lo comento muchas veces, el tema de la culpa de las víctimas, no, es que es el padre de mis hijos. Yo recuerdo estando de guardia que vino una señora que, acogiéndose al 416 en la instrucción, no quiso declarar. Pero en el atestado ponía pues que estaba embarazada, que el novio había venido súper borracho, le había pegado con un aspirador en la cabeza. Y no contento con eso, se intentó forzar el vómito para vomitarle encima. Bueno. Y ella vino y no quería declarar. Entonces yo salí y mire, le expliqué un poco el proceso, tal. Y me dijo, es que es el padre de mis hijos. Yo digo, pues precisamente por ser el padre de sus hijos, le debe a usted el máximo respeto. Nadie se merece que le vomiten encima adrede. Y muchas veces el tema económico, entiendo yo, que lo veis mucho en familia, sí, la diferencia. Y con esto acabo este tema. Ahora se ha avanzado mucho porque hay un servicio de orientación a la víctima. Entonces todo ese trabajo que teníamos que hacer, alguien lo tenía que hacer, ahora hay un equipo especializado, está un trabajador social, está un psicólogo, está una persona que le ayuda, aunque tiene su letrado. Entonces yo creo que se siente más acompañada o asesorada y luego su decisión si quiere denunciar o no. Caso sabido, porque no era esa época, cuando yo estaba en otro partido judicial hace muchos años y no estaba tan avanzado el tema de la violencia de género, de la Biogen, se archivó porque ella se acogió a la dispensa y ella sí que se le retiraron las armas a la expareja y ella todos los viernes venía a preguntar cuándo se le iba a devolver el arma a la expareja. Y todos los viernes venía, y ya nos gritaba, pero ¿cómo podéis volver? ¿Cómo me podéis hacer esto? Porque venía influenciada por la expareja para recoger el arma. Y que no dependía de nosotros. Y ya recuerdo que al final dejó de venir y dije, uy, ¿qué ha pasado? Y dice, ya no viene porque se ha sacado ya la licencia de armas. Porque él quería el arma. Y quería el arma, y quería el arma, y quería el arma. Para nada bueno. Procedimientos de familia sin Biogen. ¿Cómo funcionan? ¿Qué es este procedimiento de familia? ¿Divorcios? A ver, ¿puedes explicar un poquito este asunto que tanto a la audiencia tanto nos han pedido? Porque no tocamos, porque no sabemos. Entonces vamos a preguntarles a muchos saber si se pueden divorciar. Sí, si ¿qué pasa si no cumplen las medidas? Si basta, si se acabó el amor y se pueden divorciar, o hay que poner algunas cosas. Si no hay infidelidad, ¿cuenta? ¿No cuenta? No. Ya desde el 2003 ya no es un sistema causal. Ya puedes decir, ya quiero separarme, quiero divorciarme. Si han pasado más de 3 meses, puedes divorciarte desde el matrimonio, desde la fecha en la que te casaste, puedes divorciarte sin ningún problema. Hoy en día estás obligada a intentar un medio alternativo de solución de controversias. No hablamos los famosos más. Tienes que intentar un acuerdo previo. O sea, cosa que... Y luego ya puedes pedir las medidas. Puedes pedir unas medidas provisionales, que ese escrito no necesitas abogado o procurador solamente para ese escrito, para lo demás sí, que serían unas medidas que tendrían una vigencia provisional hasta que se dictara la resolución definitiva. Si solo has interpuesto las medidas, solo tendrían una duración de 30 días hasta que interpongas la demanda de divorcio o separación, que aún se ven algunas separaciones hoy en día. Y luego el divorcio, pues... resolvemos sobre la custodia, no miramos si has sido infiel, no miramos si te dejó este asunto, porque ¿Pero se sigue diciendo? O sea, ¿lo siguen comentando? A ver, los abogados sois muy cucos. Qué bonito, qué forma más bonita de muy decirlo. Cucos, y entonces te quieren llevar a su terreno. Pienso yo, quieren lograr que empatices con la figura de su cliente y te cuentan, ¿no? Yo tuve un asunto, es que Villarreal, hemos estado muchos años, ha dado para mucho. Yo tuve un asunto que fulanito dejó un post-it en la nevera y se fue.
me dejó con un post-it en la nevera. Ella tenía uno que contaba que el marido se había puesto vigoréxico y que solo hacía que hacer ejercicio y ir a los rayos UVA. Es decir, esto nos da igual, no nos lo contéis. Es más, si nos los cuentas, peor, porque no nos interesa. Vamos a los temas concretos, pues si tienes capacidad para hacerte cargo de tus hijos, si tienes una vivienda para alojarlos, si estás en disposición de llevarlos al colegio, cuánto cobras, cuánto necesitan tus hijos, ese tipo de cosas. Y sobre la vivienda familiar, cuando hay menores, el famoso superior interés del menor, o ¿no? Algo así se dice, ¿no? Están siempre los que llevan familia todo el rato con esta... ¿Cómo se reparte? ¿Puede vivir el menor en el mismo hogar y que sean los progenitores los que vayan alternando o no? A ver, el superior interés del menor es un concepto jurídico indeterminado que llamamos, es decir, que no tiene una fórmula matemática 2 y 2 son más 4, es decir, lo mejor para el menor va a ser en cada caso una cosa diferente. El mejor interés del menor no es tampoco la voluntad del menor, ¿vale? Entonces tenemos que escuchar a los niños y en el conjunto de las pruebas decidir qué es lo mejor. El propio Tribunal Supremo, en un post, que veo que no seguís nuestra cuenta bien, que este año hemos sacado... Creo que te tira el pase, pero a lo mejor no te has dado cuenta. A lo mejor. Nosotros sí seguimos. Yo sé que sí. Sí, bueno, te perdono. Puso una sentencia en el sentido de que la casa nido en la que yo alguna había acordado, de la cual me arrepiento desde aquí, esa alternancia, a menos que haya muy buena coordinación, no es buena. A nivel práctico y económico, porque tienes que sostener 3 casas, no es lo mejor. Claro, la casa nido sería que el domicilio... El niño se queda en la casa familiar y los padres van alternándose. En vez de que el niño 3 vaya... domicilios. Claro, al final... Es antieconómico. A nivel operativo es brutal. Pero había mucho precedente anterior a esa sentencia y claro, a raíz de ahí dije, no, hombre, esto quizás no. No es práctico. ¿Y el tema económico cómo se reparte? Es decir, ¿veis mucha diferencia entre lo que cobra el marido o la mujer? ¿O si hay pensiones? ¿Qué es la compensatoria? Todas estas cuestiones. A ver, vemos casos de todo tipo. Pero claro, el divorcio es como el paso del tiempo, la muerte. Es súper democrático, pasamos casi todos por ahí. Entonces ves desde gente con una situación muy paupérrima o gente con muchísimo dinero, gente donde el marido gana mucho y ella se ha dedicado a estar en casa, y casos en los que está más equilibrado, vemos de todo. La pensión compensatoria va dirigida a que el cónyuge que queda en una situación de desequilibrio tras el divorcio, el que tiene una mejor posición económica, siempre que el anterior, el empobrecido, por decirlo de alguna manera, haya quedado en peor situación por haberse dedicado a la familia, le compense, que son compensaciones temporales generalmente, no suelen ser pensiones vitalicias, las cuales tributan en Hacienda bastante, por cierto. Esto no sé si... Sí. Que no todo es... No todo es jaja. Trincar la pasta, jaja, he fastidiado a mi ex. No, y luego va a venir Hacienda y te va a pedir probablemente la mitad. Y luego las pensiones alimenticias son diferentes y van dirigidas a cubrir el mantenimiento de los hijos e hijas menores de edad o mayores hasta que alcancen la independencia económica o alcancen cierta edad, que puedan valerse por sí mismos. Sí, hoy en día casi con el problema que hay habitacional, los sueldos, yo creo que hay más... Tienes como un detector en juzgado de guardia, igual que está en las puertas de un hospital haciendo guardias, de tocar no solamente tu círculo, porque no es que seamos elitistas, pero un círculo de amigos o de gente. Entonces, al estar en guardias, al estar en primera línea, te vienen diferentes sectores de la sociedad. Entonces, en un juzgado tienes un buen termómetro. Entonces, yo creo que hay más precariedad económica. Y lo ves a la hora, porque claro, tienes que ver la situación económica, la de resolver en un divorcio. Entonces, gente que dices, madre mía, si es que no se pueden divorciar, porque no pueden permitirse ahora 2 viviendas y están muchos años viviendo juntos, haciendo vidas separadas con el conflicto que eso puede generar, porque no pueden permitirse dos viviendas. Pensiones que pones el mínimo vital es cuando no tiene capacidad económica uno de los progenitores, el fiscal pues dice el mínimo vital para mantener, pero por decir, pero si es que este señor o esta señora no tiene nada, ¿qué va a pagar? Pues 120, 150 euros. O sea, yo estoy viendo bastante precarización que se ve en familia
Y luego otra cosa que quería decir en familia, una justicia tardía, lo hemos repetido muchas veces, no es justicia, ¿vale? En familia aún más sensibilidad porque hay menores por mitad. Entonces sí que es verdad que hay una cierta celeridad para resolver algo cuando son medidas provisionales, incluso el juicio en primera instancia, nos podemos ir a un plazo de 8 meses para resolver medidas provisionales, luego 1 año a partir de esos 8 meses para celebrar la vista de medidas definitivas, pero a partir de ahí sine die, porque lo complica muchísimo más, que esto yo creo que la gente no lo conoce, si luego hay que liquidar las sociedades gananciales. Que las sociedades gananciales no quiere decir que tengas un gran patrimonio en común, simplemente con que la vivienda familiar ya sea ganancial, ya tienes el lío montado si no hay un acuerdo. Entonces va con cierta celeridad o unos plazos más o menos adecuados. La primera instancia muchas veces se retrasa porque tenemos que pedir un informe del equipo psicosocial, que eso tampoco sabe la gente, que podríamos celebrar más, pero como están también colapsados los equipos psicosociales, tardan 8 meses o así en emitir informe. Pero el problema es cuando tenemos que liquidar las sociedades gananciales. Jolín, yo creo que la gente que se vaya a casar se está planteando y decir, pues no sé, casi yo voy a continuar. Haced capitulaciones. Capitulaciones, que sería un pacto, ¿no? Explícanos, porque habrá gente que dirá, ¿cómo? ¿Qué hay que hacer? ¿Capitu qué? Capitulaciones, bueno, capitulaciones matrimoniales, tú vas al notario y dices que el régimen económico matrimonial que quieres que se siga en tu matrimonio sea separación de bienes. En territorio de derecho común, el sistema por defecto son las gananciales, y las gananciales traen muchos problemas. Además, esto es una opinión totalmente personal, igual que la legítima, el Código Civil es de 1889 y la sociedad evidentemente ha cambiado mucho. Entonces el tema de las gananciales hoy en día, tal y como está configurada la sociedad, las parejas y tal, pues no tiene mucho sentido ya. Entonces mi consejo, incluso personal, es que vayáis a notario y otorguéis capitulaciones, separación de bienes, lo que es tuyo, lo que es mío es mío. Ojo con la vivienda común, que aunque tengáis separación de bienes, el uso puede considerarse común, pero... Y esto enlaza con lo que ella y yo decimos mucho, asesoraos siempre con un abogado especialista en la materia, que conozca todos los flequitos. Qué importante. Siempre hablamos del tema de la abogacía preventiva, que a veces siempre se acuden a los abogados cuando ya el problema está generado, y muchas veces es importante acudir al abogado antes plantear, oye, mira, voy a hacer esto, qué opciones tengo, ¿no? Que a lo mejor es una forma de evitarte el día de mañana un problema, o si no, de minimizarlo. Exacto. Es muy importante, le dicen, cuando vienen al juzgado ya es para poner la herida, o sea, poner la tirita porque ya está la herida. Hay que hacer ese asesoramiento preventivo. Sí. Habéis hablado de que la sociedad avanza, de que tenemos códigos del año 1800. No sé yo si casi es preferible que no avance, porque tenemos la ley de eficiencia procesal del 2025. Lo siento, pero era obligatorio hablar, porque a nosotros nos cuesta mucho explicarle a la gente, decir, quiero demandar a tal, decirle, no puedes demandar, porque antes de demandar tienes que negociar o tienes que hacer una mediación. ¿Cómo os ha afectado esto a vosotros? A ver, esto va de... Todos ahí mirad como diciendo, madre mía. Bueno, tenemos un reel, que lo sepáis. Estoy haciendo una publicidad de la cuenta. Hay que hacer publicidad de la cuenta. Puñetas. Sí. Hacer puñetas, Instagram. Tenemos un reel por 3 lags en el que hablan de los problemas y... Que de abrir, perdón que te interrumpa, pero de abrir hasta aquí cada lag y cada juzgado está diciendo, pues uno dice blanco, otro negro, y ve la audiencia y a ver si unificamos criterios un poco, ¿no? Y, sí. Es que nos tiran los toros y cada uno lo torea como puede. Correcto, no hay 100%, preparación. 100%, eso es así. Entonces, es así. Vamos a ver, el MAS, que es un requisito previo de procedibilidad que ha establecido esta ley, y que es obligatorio y prácticamente en casi todos los asuntos, antes de interponer una demanda, que tú en teoría intentes llegar a un acuerdo, que a lo mejor tu contrario o con quien quieres llegar a un acuerdo es tu vecino el del quinto, vale, pero si es BBVA o un seguro, pues ya me dirás tú a quién le escribes, ¿no? Bueno, pues más o menos eso se ha regulado. Sin ese requisito te vamos a inadmitir la demanda, no porque seamos guays, sino porque lo dice la ley. Entonces, eso es un paso previo. La teoría es como para fomentar la cultura de la negociación y la mediación y tal, pero la realidad
lo que primero ha provocado es que haya menos demandas por un efecto espejo de... Antes entró en vigor el 3 de abril del 25. Pues hasta el 3 de abril entraron de demandas en los juzgados. Sí, lo sabemos. ¿Lo sabéis porque lo habéis hecho? No, nos lo han contado. Como si no hubiera un mañana. Y luego hubo, claro, un tiempo de espejismo de muchos meses en los que no entró nada o entró muy poca cosa porque estaban cumpliendo ese requisito. ¿Cuál va a ser el futuro? Bueno, pues ya se verá. Yo no soy en general muy optimista con las reformas, quitando la reforma de los juicios rápidos, todas las demás han sido bastante a peor. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por eso la única reforma buena fue esa. Todo lo demás han sido como el tema de los juicios telemáticos. Son unas palabras que quedan de bonitas, pero los juicios telemáticos, por ejemplo, esto es una batalla personal que yo tengo, salió el ministro, pero que es el ministro de ahora y podía haber sido el ministro del otro color. En esto son iguales todos. Diciendo, a partir de ahora todas las veces podrán ser telemáticas. No, es que tiene unos requisitos técnicos que tienes que cumplir, que los tienen que homologar, y una vez homologado podrás hacer los juicios telemáticos, no por Zoom, por Webex o por Google Meet, ¿vale? Pues con los más, que es lo mismo, ¿no? Ahora habrá menos demandas porque se va a negociar primero. Bueno, ya veremos. El sentir general lleva unos meses, pasado el espejismo, me refiero, de que estaban negociando. El sentir general no es positivo. Los abogados en general no les gusta. Los lags que entrevistamos eran bastante optimistas, pero yo no. A ver, sí, totalmente de acuerdo. Sobre todo donde es más... que yo creo que va a haber una contrarreforma para eliminarlo, o eso parece ser que hay como alguna especie de proposición legislativa, es en el tema de familia. Sí, correcto, sí, ya está. Porque somos tan modernos de que te puedes divorciar cuando pasan 3 meses y luego ahora tienes primero que negociar con la otra parte para poderte divorciar. Pero que claro, ¿qué vas a negociar? Es que hay puntos que dices, ¿qué vamos a negociar? Además que hay muchísimos acuerdos. La gente que llega a juicios porque quieren llegar también a juicio y quieren hacerlo contencioso. Es un derecho justiciable y la negociación tiene que ser voluntaria. En principio. También digo, por cuestión personal, que he llegado a acuerdos gracias a esta ley. Es decir, mira que la critiqué mucho muchísimo, no dije de todo, porque claro, sobre todo en tema de arrendamientos. Bueno, no me paga, pues me tiene que pagar. Si es que no, me tiene que usted que pagar. Pero es verdad que pues ha habido algún acuerdo y aunque el que tiene que cobrar a lo mejor no cobre todo lo que tiene que cobrar o lo cobre de otra forma, se ha evitado un pleito de 1 año y medio, 2. Un juicio verbal que son 12 meses más la ejecución, más, quiero decir, quizás por esa vía sí que hay ciertos asuntos pero en general que sea obligatorio, es que es una... La gente general no está contenta. Sí. Y sobre todo el justiciable que tienes que explicarle. Mira, a mí menos más que más jueces. Y luego sobre todo me gusta esa. Las técnicas legislativas. Tenemos que tener certeza en lo que se está diciendo, no palabras bonitas. Un artículo tiene que dejar claro y ahí hacen una mezcla de varios sistemas tal y entonces salen cada junta de jueces de cada provincia dando los criterios. Las juntas, los criterios no pueden integrar una norma. Entonces ahí había 51 criterios o 100 criterios, nadie sabía cómo se iba a resolver, ahora las audiencias se están resolviendo poco a poco. Eso genera una inseguridad jurídica. La ley tiene que estar cerrada en sí misma. El artículo tiene que poner desde el principio hasta fin y con claridad cómo se va a aplicar. Sí. Sí, eso todo el tema de la recepción de los más, ¿no? La ley dice recibir, ¿no? O sea, hay que recibir. Bueno, pues hay una instancia que ha dicho, no, recibir. Oiga, no, hay una doctrina consolidada sobre lo que es una notificación dejada con un burofax, que eso, pues a efectos, es que a veces también nos vamos un poco y la audiencia muchas veces tiene que corregir estos criterios. Es que no es función tampoco de los órganos jurisdiccionales. Las normas, es como lo de los tribunales de instancia que comentábamos en el programa anterior. Este tipo de reformas se han hecho sin estar suficientemente preparadas, desarrolladas, pensadas, meditadas, dialogadas con los operadores jurídicos. La ley no es un discurso político. No es una exposición de motivos, es un articulado que tiene que estar bien escrito. Esto es lo que os iba a preguntar. ¿Cómo veis vosotros con el paso del tiempo? Porque 20 años da para ver bastantes legisladores y aquí no me voy a meter en colores políticos. No. Hay de todos los colores. Hemos visto todos. Clase y condición. Yo a los chicos de la universidad les digo que las exposiciones de motivos son Juan Palomo, que es la manera de intentar autovender qué es lo que está haciendo. Pero la técnica legislativa, porque luego se os critica cuando aplicáis la ley, pero si la ley es defectuosa y no tiene una buena técnica legislativa, ¿cómo lo hacéis?
A ver, yo sí que es otro de los asuntos que he visto que progresivamente ha ido empeorando. Y no me refiero ahora ni es que ya viene de otros gobiernos anteriores. Es un proceso de varios años, de ponernos en 15, 20 años. Se ha ido progresivamente haciendo leyes con peor técnica jurídica, en el sentido en el que creo que en el BOE una vez se publicaron 2 artículos que eran contradictorios, porque no se sabe que el ordenamiento jurídico es un todo. Si tú modificas ese artículo tienes que ver en qué otros textos legislativos afecta y tiene que estar coordinada la modificación legislativa. Bueno, nos pongamos ya a hablar de otros temas mucho más conflictivos como lo de la violencia sexual y tal, pero es que por ir a algo que he tocado ahora o que voy a tocar, es que en el tema de las nuevas competencias que se atribuyen al juzgado de violencia, habla toda violencia sexual que afecte a mujer. Y ahora estamos con todo el lío, elevándose muchísimas cuestiones de competencia en la audiencia porque es mujer y se incluye ahí niña o adolescente. Claro. Bueno, Pues esa deficiencia de la técnica legislativa, tú lo has tocado de soslayo, pero era una cosa que queríamos también preguntarte, sobre todo a ti que estás más en ese área. Claro, reformas como la ley del solo sí es sí famosa, ¿no? que parece que el legislador va a golpe de titular sin tener en cuenta la técnica legislativa. Claro, a la hora de aplicar esa ley, aunque tú sepas que esa ley está mal redactada, no te deja margen de maniobra. Aunque sean muy bien intencionadas las leyes, que yo no lo discuto, que la intención era fantástica, que se quería proteger a la mujer, que se quería dar más cobertura, no lo discuto. Pero para algo está la tramitación con los informes técnicos. Y en el informe técnico del Consejo General del Poder Judicial se advirtió de esos fallos. Entonces aquí dejemos un poco la demagogia y la ideología y vayamos a la ley y al Código Penal. Que el Código Penal se están empeñando todos en ponerles colores azules y rojos a los artículos. Si hablas de la ocupación, parece que es un facha. Si hablas de la libertad sexual, parece la biogénero es, yo que sé, una feminazi. Vamos a tranquilizarnos todos y vamos a hablar con un poquito más de profesionalidad y técnica jurídica. Cuando una ley, en general, la exposición de motivos es mucho más larga que el texto, claro, sí. Malo. ¿Creéis que tenemos un código penal duro? Porque esto cuando a veces me hace gracia, ¿no? Los comentarios de opinadores profesionales de pues les sale barato, dices, pero tú te has mirado otros códigos penales de otros países para ver si nuestro código penal es laxo, es duro. ¿Vosotras que lo tenéis que aplicar, cómo lo veis? A ver, yo he estado en otros países, estuve en Austria y estuve en Londres, en Reino Unido. Y a nivel de sanción, lo que es el tipo penal básico con la privativa de libertad, con la pena de prisión que te da un arco, allí sí que es verdad que eran un poco más altos. Y aquí son un poquito, pero es mi experiencia personal, yo no sé Francia, yo no sé Portugal, yo no sé Italia. Pero, por ejemplo, en Reino Unido la dispensa del 416 no existe. Allí declaras y declaras, por ejemplo. En violencia de género. No, a ver, yo tampoco he hecho un estudio de derecho comparado sobre las penas de todos los países, que a lo mejor es la pregunta. Sí que es verdad que aquí un problema que yo veo siempre es lo de los retrasos en la justicia, porque a lo mejor estás mucho tiempo hasta que sale el juicio, mucho tiempo hasta que empieza a cumplir condena. Entonces eso hace que a lo mejor alguien que quiera rehacer su vida, hasta el punto de vista del propio sujeto activo, el propio delincuente o condenado, es que le va a salir la ejecutoria cuando la mujer ya haya hecho su vida. Sí, entonces creo que eso es una condena por hacerlo a largo plazo que es totalmente injusto también para la víctima. ¿Cuándo va a cobrar su indemnización? ¿Cuándo va a ser resarcida? Entonces creo que más que de tema de pena es de ineficacia de la justicia no tener la rapidez necesaria. Además, para que sea coercitiva también tiene que ser una respuesta rápida, porque a veces tenemos en los juzgados de guardia que nuestro nuevo detenido y lo han detenido, yo qué sé, barbaridades, 50 veces, 60 veces, 70 veces, pero ¿qué pasa? Que como tiene diligencias previas por robo, muchas abiertas, no tiene aún una sentencia penal condenatoria en la que se puede suspender o ingresar en prisión. Entonces hace que parezca que no pasa nada, que entra por un lado y sale por otro. Entonces, más que a lo mejor la pena que fuese más o menos elevada, creo que deberían ser respuestas más ágiles, más rápidas en derecho penal. Creo que se ganaría a nivel de, no sé, de confianza también en la justicia. Sensación de justicia. Amparo, cuando hablé contigo, no sé si lo recuerdas, te comenté que en
bueno, que en las últimas promociones de jueces y juezas hay más juezas que jueces, y rápidamente me corregiste. Me dice, no, las últimas, ya hace años. Sí. Porque yo te decía, bueno, quizás será por eso que los puestos de responsabilidad hay todavía más hombres que mujeres. ¿Qué está pasando aquí? ¿Me puedes hacer un poquito un análisis del asunto? A ver, Como me hiciste brillantemente y me pusiste... No me acuerdo. Es que lo pusiste en su sitio. Me pusiste en mi sitio... Te traumaticé. No. Es que este tema a mí me toca mucho. No sé. A ver, las últimas promociones, pero desde hace décadas, accede a la carrera judicial y fiscal, más del 70% de aprobados son mujeres. Las mujeres ya somos miembros de la carrera judicial en todas las franjas de edad, porque siempre se nos dijo, no llegáis a los altos puestos porque hay más hombres que mujeres, o no, porque los que ya tienen más experiencia, que son los más mayores, son más hombres que mujeres. No, ya en todas las franjas de edad, excepto en la de 65 a 72, porque los jueces podemos trabajar hasta los 72 años si queremos, hay más del 55% somos juezas. Entonces la imagen del juez, ya incluso a nivel proporcional, ya quítatela de la cabeza. Ya en general la mayoría somos juezas. Siendo más de la mitad, luego vas a los altos cargos judiciales. Los altos cargos judiciales son magistrados y magistradas del Tribunal Supremo, fiscales jefes, presidentes de audiencias provinciales, de los Tribunales Superiores de Justicia, y luego algunos cargos dentro que ahí vamos, que son de libre designación. Tú puedes acceder a un puesto en la administración pública a través de un examen objetivo, que se llama concurso-oposición, si es por puntos, o oposición libre. Pero los de libre designación son los que se llaman puestos discrecionales, de libre designación, donde son discrecionales, es decir, ya no vamos a tu examen, vamos a puntuarlo, o tienes un doctorado, tienes idiomas, tienes tantos años de experiencia igual a X puntos, sino vamos a valorar, sopesar con arreglo a unos criterios que no sabemos, y vamos a nombrar a la persona de confianza o a la persona que nos merezca mayor credibilidad. ¿Qué sucede? Aquí es en estos puestos donde los porcentajes se invierten. Ya no son 70% de altos cargos mujeres, sino que son el 20% de altos cargos mujeres. Porque, como comentábamos antes, en el tema del acceso a la carrera judicial, con criterios objetivos y reglados, las mujeres participan, porque también participan menos, y ganan puestos, y cuando hay discrecionalidad, nos retraemos de presentarnos a esos puestos, entre otros motivos, y esto es una opinión personal. La Comisión de Igualdad está estudiando esto porque es una realidad que al Consejo le preocupa y yo lo alabo, pero mi opinión personal es, como jueza que he sido y madre que he sido, si yo no sé las reglas del juego, cuáles son, no me presento. ¿Qué esfuerzo voy a hacer si ni siquiera...? Porque cuando yo me presentaba a la oposición yo sabía que sabiéndome los temas iba a aprobar. Pero aquí, para ser nombrada presidenta de tal cosa, no sé, audiencia o TSJ, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tienes que hacer, entre otras cosas, aparte de formación, que yo no discuto que las personas que elijan, en algunos casos, en otros no, lo digo aquí abiertamente, serán buenos profesionales y buenos gestores, porque hay que tener muchas habilidades. ¿Qué voy a hacer si no sé qué tengo que hacer? Bueno, pues lo que tienes que hacer es contactos, moqueta y despacho, que le llamamos networking, ¿Quién está en disposición de hacer todo eso? Bueno, pues las juezas que tenemos niños pequeños los llevamos al colegio, los recogemos, los llevamos a las extraescolares, nos cogemos excedencias, los llevamos al pediatra en mucha mayor medida y frecuencia que nuestras parejas varones, y por tanto estás en menos disposición de, después de un curso, quedarte o interactuar, venir a nuestros cafés jurídicos que hacemos nosotras, conocer gente. Por tanto, discrecionalidad igual a perjuicio para las mujeres, y también las comisiones que eligen a este tipo de cargos están integradas mayoritariamente por hombres. Esto nosotras tenemos escrito un artículo en Confilegal, no recuerdo, o Hay Derecho, que hablamos del doble techo de cristal de las juezas. Tienes el techo de cristal por ser mujer y el techo de cristal por no tener contactos, por no tener, padrino jurídico que te bautice. Pues lo has explicado maravillosamente es que bien, me tema. pero hay algo un poco
Remata, que remata. no acabamos de quererlo decir. Pero yo creo que ya, dada la circunstancia que tenemos, hay que explicarlo. Aquí nos crispan los políticos entre rojos y azules, y luego cuando llega la hora de repartirse el Consejo del Poder Judicial, oye, desde hace 35 años nunca han tenido ningún problema. Y llegan, hacen un pacto, se ponen de acuerdo y los reparten. 10 vocales para uno, 10 vocales para otro. Y a partir de ahí vamos a nombrar a los cargos discrecionales, porque es el Consejo General del Poder Judicial con el que, con criterios discrecionales, como ha explicado Amparo, lleva a cabo el nombramiento de todos esos altos cargos. Además, en la última renovación creo que había mogollón, 70, 80, porque como hubo un atasco antes, entonces, oye, pues tampoco hay ningún problema. Se van poniendo de acuerdo y es lo que llamamos intercambio de cromos. Este tú, este yo. Y es para ti, y es para mí, y así vamos haciéndolo. Y yo no dudo que los que nombren sean grandes jueces y juezas y grandes profesionales, pero no son independientes. Les van a deber el cargo al consejo que les ha designado. Y yo conozco ahora magistradas en la audiencia que a mí me encantaría poder elegirla como presidente de mi audiencia. Y si este país está perdiendo el talento de los mejores jueces. Entonces, Que no soy yo, son gente que conozco, pero se lo está perdiendo. Yo creo, la idea sería limitar un poco, ¿no?, la discrecionalidad en estos cargos. Estos otros Poner cargos. criterios objetivos, una baremación objetiva, una baremación. Yo creo que al que no le haya explotado la cabeza después de esto, porque nosotros nos podemos hartar de explicarlo, pero hasta que no venís vosotras, que lo vivís, que sabéis de qué va, Es que, y lo decís así de claro, la gente no lo entiende. O sea, cuando tenemos un órgano, que es el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, y los políticos pueden mangonear o elegir a ese órgano de gobierno, la libertad, la independencia en ese órgano se pierde, que no en la independencia judicial. Que esto es lo que la gente no la entiende. base. El juez es independiente, el de base, el de trinchera es independiente. A ese no le van a llamar del consejo para decirle tal. Lo que pasa es que luego, en otros cargos, quizá ahí sí que tienes esa pleitesía de decir, ostras, si yo hago esto, a lo mejor no llego al Supremo. Si hago esto, no llego al cargo concreto. Pero es que tanto que estamos hablando de Europa, el Grupo de Estados contra la Corrupción, creo que es desde 2013, está emitiendo informes diciendo que hay que modificar la forma de designación del Consejo y los nombramientos discrecionales. Hay un informe de Estado de Derecho que la Comisión Europea lo hace anualmente y nos está señalando, este sistema en la Unión Europea solamente lo mantiene Polonia y España. Y además Polonia lo copió de España y le interpuso una denuncia ante el TJUE, se le interpuso a la Comisión Europea. Entonces, creo que es hora de cambiar, pero si no ha cambiado en 35 años es que no tienen voluntad política de cambiarlo, porque es un sistema que les viene muy bien. Les beneficia ¿Y la a todos. única vía de cambiar esto sería con voluntad política? Es una modificación legislativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sería no modificando la ley. Os hemos dejado muertos. Pero ¿cómo va a modificar? Además, que ha existido un sistema de nombramiento, porque cuando después de la Constitución hasta el 85 se eligió los 12 vocales, los jueces, y fue a partir de la modificación. Pero ¿cómo van a modificar algo a las personas a las que les va a perjudicar esa modificación? Por más que se llenen la boca, porque cada 2 por 3 se oye en prensa que hemos modificado para ajustarlo a los criterios de Europa. No es verdad. No es verdad. Y quien está en la oposición siempre dice lo que va a hacer cuando está en el gobierno y hace lo contrario o no hace nada y sigue todo igual. Pero te lo vende de una manera igualado. Sí. Es que quizás sería muy peligroso en este país tener un poder judicial realmente independiente, ¿no? Lo somos en la base. En el poder, lo que sé. Lo somos en la base. Bueno, esto decía Montesquieu, pero me parece a mí que Sí, si Montesquieu levantara la cabeza. se daría con la tapa. Lo digo muchas veces. Hombre, es el único contrapeso. Claro. Sí. Libro. Venga, Libro de vamos a Amparo. hablar de mi libro. Vamos a hablar de tu libro. Hemos venido a hablar de Que yo- Kit, aquí lo tenéis. Aquí a ver si Bajar esto se que luego enfoca se para el bien. realizador. Kit de primeros auxilios procesales. A ver, ¿cómo te dio por escribir este libro? ¿En qué consiste? ¿Qué trata? ¿Por qué un abogado solo lleva una vista? Como yo he visto. Aquí así igual. De Yo esta lo tengo manera. en el despacho. Pues a ver, yo escribía en Twitter, lo que ahora es X, unos hilos de cuestiones procesales, porque tengo una amiga que es abogada, que es la importancia de tener distintos puntos de vista, a la que yo de vez en cuando le mandaba un WhatsApp y le decía, María José, cuando tengas que presentar un informe pericial, haz esto, porque fíjate, me ha pasado esto, que no lo han hecho y hay que desestimar, no sé. Y ella me decía, me encanta, me encanta. Y entonces empecé a hacer hilos de procesal, pero hilos que pues tengo a lo mejor 60 o 70.
Y Marisa me dijo, que es lo bueno de rodearse de buenas amigas y gente que te quiere y que te quiere ver que despegues y triunfes. Que esto es que te potencia, que te ese es el amigo de verdad. Este es el amigo de verdad. Que te potencia y no el que te frena y te dice... Cuidado con esto, te vas a pegar una hostia. Cosas maledicentes con otros fines. Sí. Entonces ella me dijo, porque es mi amiga, me dijo, Amparo, este conocimiento no se puede quedar en hilos de Twitter, tienes que hacer un libro. Y yo le dije, pero si son eso, hilitos de Twitter, que eso es, nada, un post-it, como aquel que dice. Y digo, si lo junto en un libro me va a quedar como el folleto del Aldi, ¿sabes? Es que no... Pero sí, fui recopilando y eso, pude contarlas, que tenía 60 o 70, y las recopilé en un libro. La verdad que a mí me resulta práctico, yo lo uso, y aprendí mucho sobre todo de mi paso en la Audiencia Provincial de Valencia. Tú crees que sabes de procesal, pero en la apelación y hay muchos trámites preclusivos que yo incluso como jueza desconocía, porque no todas las respuestas están en la ley, ¿vale? Y los supuestos tienen muchos flecos. Entonces, cogiendo esas cuestiones procesales y siempre con un cuadrante de la sentencia o el artículo que corresponda, y también le he añadido... ¿Algún dibujito? Algún dibujito. Ay, perdón. Algún dibujito, porque yo cuando estudiaba... Se parece un invitado que tuvimos, también te digo. Me gustó mucho el de los informes periciales. Yo veo blanco, yo veo... Es así, es tal cual así. Tal cual. Tal cual así. El de los informes periciales dice... Bueno, por la valoración. Sí, sí. Que eso también lo aprendí en la audiencia. Un perito ante un mismo objeto te puede decir, eso... ¿Es un vaso? Sí, sí, ¿no? O eso es una botella y eso es un elefante blanco con un gorro. Kilo de sí, sí. Entonces, las junté todas y es una cosa súper práctica que yo uso. Yo lo recomiendo a los compañeros, porque yo lo compré, lo utilicé, lo utilizo. Ahora tengo una homologación, me voy a leer, ya tengo ahí la jurisprudencia subrayada. El de la homologación, Claro, para no hacer ese engendro, ¿no? Para no presentar un engendro. Es que yo lo he visto, ese engendro. Sí. Pues ahora cuando hablábamos de técnica jurídica, es que estaba buscando el del artículo 43 bis, hablando de técnica legislativa y mala, yo hago una cuestión procesal que está en el libro, que no recuerdo cuál es, que es la cuestión prejudicial europea. Ese artículo duró... Nada, sí, 3 meses, pobrecito. ¿Tú te crees que consensuar a todo un Congreso de los Diputados para hacer una reforma, añadir un bis, porque hacía falta, es decir, cuando hay una cuestión que está en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también es un órgano al que nos tenemos que vincular nosotros, cómo se articula la suspensión de ese procedimiento hasta que resuelva ese tribunal? Pues no estaba regulado, salió ese apartadito y ¡ay, qué bien! 3 meses después, derogado. Nos volvemos a poner de acuerdo todos para derogar, porque pisaba un callo ese artículo, Sí, dijeron. Sí. Es fuerte, ¿eh? Sí. Legislar Sí. a golpe de interés político. Correcto. Es fuerte. Sí. Una lástima. Marisa, ¿qué es lo próximo? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué tenéis en un horizonte cercano? A lo mejor Soy no yo la que tengo que decir. A lo mejor no lo quieren dónde os decir. veis dentro de 5 años, pero ¿qué es Bueno, pero se les puede preguntar. Porque yo las veo... Bueno, me lo callo. A ver, pues yo creo que estamos disfrutando de todo la cuenta en este momento, disfrutando. Creo que no es fácil mantenerse. Menos mal que somos opositoras, porque las redes requieren de mucha constancia, no todos son éxitos, y más cuando te dedicas a algo jurídico, que no a todo el mundo le interesa el litis consorcio pasivo necesario, o hablar del Consejo General del Poder Judicial. ¿Verdad que sí? Entonces, hablando de lo que hablamos, pero bueno, tenemos alguna novedad, pero Amparo siempre dice que si no nos pueden copiar. Exactamente, os hago clickbait, os dejo ahí y luego nos digo bomba de humo. Pues hay cosas, hacemos cafés jurídicos, eso sí que os lo podemos decir, que se llama en directo Cafés con Juezas, que nos podéis escribir por DM si queréis para que los hagamos, en el que hacemos un espacio con la abogacía, especialmente con la abogacía joven, en el que respondemos a cualquier pregunta que se nos plantee, del que aprendemos mucho, del que aprendemos, por ejemplo, lo de las agendas que os comentaba antes, lo aprendí en un café jurídico. Y otras cosas que nos voy a decir muy guays y muy novedosas, como novedosa es nuestra cuenta. Y ya para más personal, ¿de dónde nace todo este tema de la divulgación en tu parte? Porque un libro vas a escribir mal, estoy absolutamente seguro, porque no sé. Yo también estoy segura. Porque no sé si es eso. Se ve venir, pero se ve venir. Está clarísimo, o sea, todo el mundo empezamos con tuit, ya sabemos cómo va esto. ¿De dónde nace esto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo haces? Mira, los jueces somos una profesión
que siempre se ha dicho, la soledad del juez. Estamos muy solos. Tú haces todo tu juicio o escuchas a todas las declaraciones y la instrucción, tú cierras la puerta de tu despacho y la decisión de meter en prisión provisional o no es tuya y la responsabilidad es tuya. Entonces, y tantas mentiras que se dicen de nosotros y tanta falsa imagen que se vende de nosotros, que un poco surge por ahí. Y lo mismo en Twitter, que yo empecé en Twitter, que en Instagram. La misma idea. Si me escuchan 4 gatos que saben la verdad. Y lo mismo, el libro era mucha cosa que yo me gustaría decirle a los abogados y abogadas cuando terminaba en sala, pero claro, yo después de un juicio, decir visto para sentencia, no puedo decirle, mire... Te voy a dar la clase. No, esto no. Quédese usted aquí. Alguna vez lo he dicho, o usted entra y usted salga, eso no lo puedo hacer. Sí. Pero alguna vez lo he dicho, otra vez les he dicho, crea más en usted mismo, que puede, no lea tanto. Las caras, ¿no? O no, o tampoco. Le podemos sacar de cara de, bueno, cuando alguien dice algo que no debe y... ¿no? Intento ser lo más neutra posible, pero eran sobre todo cosas para poderle decir, mire, esto lo ha hecho muy bien, pero esto no lo vuelvo a hacer, o cosas que yo creo que éticamente no puedo hacerlas, aunque son cosas muy docentes, pero que a través del libro, pues... También cuando yo luego llega a la sentencia aprendemos, También hay algún, a lo mejor algún... O lloramos. Es decir, aprendemos y lloramos. O nos damos a veces innombrables, pero bueno. Y de vez en cuando... Porque hay veces que dicen, esto no puede ser. De vez en cuando celebramos también. Sí, a veces cuando... Nosotras también lloramos poniendo sentencias. Y cuando a veces nos la revocan con comentarios hirientes también, que yo... Bueno, esto es otro melón, Porque uy, 40 segundos. Para hablar. Dais más caña, esto sí que yo lo he visto, aprendí, después de haber recibido algún que otro comentario hiriente e innecesario por parte de una audiencia provincial de la cual yo dependía,